digamos, su capacidad de trabajo, todo lo que se pues, a nivel de... Bueno, esperemos. No va a ser hoy. O sea, la próxima vez es el habla de arriba. Ahí, ¿ya estás grabando, Manu? Manu, Sí, de ahí grabar en la nube, sí. está. Bueno, vamos a empezar. La idea es hablar del problema de Dirichlet. El problema de, ahora voy a contar un poco cómo es el problema clásico de Dirichlet en un árbol. Y hablar de una especie de fórmula que obtuvimos, que no es estrictamente una fórmula de Feynman-Catch, ahí hay como una pequeña mentira, pero se parece y me gustaría que se parezca más. También es un trabajo que empezó siendo un trabajo del lado de análisis, teoría de potencial, que los primeros resultados son con Leandro del Peso y Julio Rossi, y después yo seguí trabajando y extendí esos resultados poniendo algunas cosas más de probabilidad, pero quiero resaltar que es un trabajo al que me interesaría ponerle más cosas de probabilidad, digamos. Tengo una fórmula explícita que al final es poco frecuente y querría hacer variaciones del modelo o estudiar algunas cosas que obviamente todavía no termino de entender bien, más desde un punto de vista probabilístico. El trabajo inicial que hicimos con Leandro y con Julio Rossi hablaba del problema de Dirichlet en el árbol con ciertos pesos y nos íbamos después a un tema mucho más de análisis, que era el mapa de Dirichlet-Neumann, sobre lo que no voy a hablar hoy, pero bueno. Bueno, entonces, vamos a contar un poco qué es el problema de Dirichlet. Para eso vamos a introducir lo que son las funciones armónicas. Una función es armónica, estamos siempre en una región omega de RD, por región, un abierto conexo. Para la definición de armónica no lo precisamos, pero vamos a pensar que es acotado. Tengo una función C2, se dice que es armónica cuando anula el laplaciano. ¿Sí? El laplaciano es ese operador que está ahí, la suma de las derivadas segundas puras, respecto siempre con las dos veces derivando respecto de la misma variable, o equivalentemente la traza del hessiano. Se pueden construir miles de ejemplos muy sencillos de funciones armónicas. En particular, por ejemplo, tenemos esas dos. La primera es el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, es armónica en R2 menos el 0, y la otra es armónica en todo R2. Bueno, una definición alternativa, y que es lo que me permite, o sea, lo anterior funciona en los espacios euclidianos, pero la siguiente definición que voy a dar, la definición alternativa que está ahí, funciona un poco en cualquier contexto. Es decir, que una función es armónica si es igual, si es igual, los valores que toma en un X es igual al promedio de lo que toma en una bolita donde está X, centrada en X. Eso esencialmente te está diciendo que el valor en X es el promedio de tus vecinos. Es una condición de regularidad muy fuerte, y si yo en vez me olvido que eso tenga una integral y demás, y pienso que el valor en un punto X tiene que estar determinado por el promedio de los vecinos, eso tiene sentido en un grafo, porque tengo una noción de vecindad, la noción de promedio siempre la tengo, entonces puedo, por ejemplo, hablar de funciones armónicas en grafos, o en cualquier contexto donde yo tengo una noción de vecindad. ¿Eso es integral de la bola o el borde? No, esto es cierto de las dos cosas. Si yo pongo la bola o el borde de la bola, la integral con la rayita quiere decir integral normalizada, digamos. Estoy dividiéndola por la medida de la bola. Pero vale si hago la cáscara de la bola o también la bola entera. Bueno. Entonces, el problema de Dirichlet. Dirichlet vivió entre 1805 y 1859, y el problema originalmente no fue planteado por él. Ahora vamos a ver, pero se terminó llamando por él. Y acá siempre me acuerdo de que Shevor pronunciaba Dirichlet,
con una versión francesa, a pesar que Dirichlet es alemán, pero bueno, vivió y nació medio que en la frontera alemana-francesa, que tuvo muchas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, quizás la pronunciación francesa era la de Mario y la pronunciación alemana es lo que me va a salir. Algo parecido a eso. Bueno, el problema consiste en dar una región acotada, que es uno de los parámetros del problema, y una función definida en el borde o en el exterior de esa región. Hallar una función U que esté definida sobre la clausura, que cumpla esa ecuación en derivadas parciales. O sea, que sea armónica en el interior y coincida con G en el borde. El menos es solo, o sea, no tiene ningún sentido, es solo porque cuando uno quiere pasar a otro tipo de ecuaciones, por ejemplo, una ecuación de Poisson donde no estás igualada a cero, sino igualada a otra función fuente, tenés que poner el menos para que la Laplaciana sea un operador positivo. No importa. Entonces, esto es lo que se llama el problema de Dirichlet, y la pregunta bien básica es, bueno, ¿esto existe solución? ¿Es única? ¿Qué condiciones tengo que poner para que haya solución? Las condiciones las puedo poner tanto sobre el conjunto, o sobre el borde del conjunto, como sobre la función G. ¿No? Particular si uno pone, por ejemplo, que el borde del G es Lipschitz o tiene la condición del cono exterior, que eso es que en cualquier punto del borde puedo poner un cono que esté todo contenido en el exterior, y la función G es continua, esto tiene solución única. Si G está acotada, también tiene solución única, pero bueno, hay que ver qué quiere decir tomar el dato de borde, o sea, que sea igual a G en la frontera. Por ejemplo, si G es una función de L1, esto tiene solución, pero bueno, solo podés, las funciones de L1 no se pueden evaluar puntualmente, entonces se pueden evaluar puntualmente si justo son continuas. Pero bueno, este es el problema general introducido por Dirichlet. Bueno, ¿cuál es un poco la historia del problema? La historia del problema viene del electromagnetismo, lo propone Green en su tratado sobre el electromagnetismo, donde define lo que hoy son las funciones de Green, que esencialmente es, tengo un potencial y quiero extenderlo tengo un potencial en el borde y quiero ver cómo se extiende hacia el interior, extendiéndolo de forma armónica. Bueno, Green argumentó que en el libro, en su tratado sobre el electromagnetismo, que esto tiene solución siempre, y si bien obviamente no lo probó ni siquiera de forma rigurosa para esa época, introdujo ideas que son claves, que acá no van a aparecer ahora, pero que cualquiera que haya estudiado un poco de cálculo sabe que las funciones de Green, que vienen un poco de ahí, son una herramienta muy importante para resolver este tipo de ecuaciones sin derivadas parciales vinculadas a la presión. Bueno, Dirichlet lo resuelve en la bola, usando un montón de simetrías, y plantea la idea de que, bueno, la solución tiene que ser, hay un método, que debería haber un método variacional para la solución, y que debería consistir en minimizar esta cantidad, minimizar la norma de... Ahí debería ser el gradiente, ¿no? Vamos a ver. La norma de el gradiente al cuadrado, ¿sí? de la derivada, en omega, imponiendo las restricciones. ¿Sí? Que la función sea C2 en el interior, continua hasta el borde, y que valga igual a G. Bueno, él no lo resolvió de esa forma. Fue un poco escribiendo la solución explícita usando el núcleo de Poisson. El núcleo de Poisson usa un montón de simetrías que suceden en la bola. Riemann propone una solución para llenar el problema, digamos, trata de enfocarlo como decía Dirichlet, que se podía resolver de forma en general, pero Weierstrass encuentra un error y eso duerme ahí como por 50 años, hasta que hasta que Hilbert lo resuelve haciendo cálculo de variaciones por el método directo, que es el cálculo de variaciones esencialmente
es, bueno, cómo obtener minimizantes o maximizantes de funcionales, ¿sí? De funciones definidas en espacio. Bueno, y hay una demostración de solución general para cuando el borde del dominio es de clase C2 de Poincaré, que está publicada en el American Journal of Mathematics, reeditada, y son 84 páginas de, no sé, lo hacía rápido y parecía bastante entendible y bastante similar a algunos argumentos clásicos que existen hoy. Bueno, ¿cómo se vincula esto con la probabilidad? Bueno, hay una intersección muy grande, o una relación muy grande entre el laplaciano y el movimiento browniano. Dependiendo del enfoque que uno le guste, eso aparece siempre de una u otra forma, ya sea como el generador, bueno, o vía esto que vamos a ver acá. Entonces, supongamos que tenemos una función continua y el borde del dominio es Lipschitz para tener cierta regularidad y no preocuparnos por eso. Tengo un movimiento browniano que empieza en omega y me defino el tiempo de parada, que es el heating time del borde. El browniano va a empezar. El dibujo de arriba, ¿ves? Ahí tengo mi omega. El browniano va a empezar acá y va a evolucionar. Y tau va a ser el primer tiempo en el que llegue al borde de omega. Bueno, entonces, la solución al problema de Dirichlet se puede escribir, ¿sí? Usando ese movimiento de browniano como base. Si uno define esta función, ¿sí? U de X es la esperanza del movimiento browniano empezando en el sitio X, de G, me falta un paréntesis, compuesto con el browniano parado a tiempo tau. Entonces, si uno escribe esa función, es una función armónica. Obviamente, si X está en el borde, tau es automáticamente 0, por lo tanto, esto me queda G de X. Entonces, está claro que coincide con G en el borde. También, bueno, se hace una cuenta usando la marcovianidad y se ve que esta función es armónica y es la solución al problema de Dirichlet. Bueno, esto te da una idea bastante fácil para extenderlo a dominios bien generales. Esencialmente, lo único que tenés que tener cuidado es con la regularidad del borde, para que cuando el movimiento browniano se acerque ahí, pueda llegar de forma razonable. Bueno, este enfoque más probabilístico es de Wiener y Phillips, Courant, Friedrich y Lewy, pero el primero que lo hace con el movimiento browniano es Kakutani, en Japón, en la mitad de la guerra. Y del otro lado, digamos, Feynman y Kac en Cornell, o sea, esto ya lo contó Chichi, que Katz va a unas charlas sobre Feynman y sus integrales sobre trayectorias brownianas y demás, y se da cuenta que ese argumento, o sea, le permitía atacar un montón de problemas de teoría potencial, en derivadas parciales, y llegan a la formulación, no a esta formulación que puse yo subrayada en violeta, porque ellos estaban mirando un sistema que era parabólico, es decir, que no era la ecuación laplaciana igual a 0, sino era la ecuación derivada de la función respecto del tiempo igual a la laplaciana. Entonces, pero esta es la versión estacionaria, si se quiere, de esa misma fórmula. Entonces, esencialmente una fórmula de Feynman-Katz, en este contexto estacionario,
es, bueno, obtener a la función armónica como la esperanza de tu pago en el borde, digamos, tu restricción en el borde, del movimiento browniano, o de algo. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora voy a cambiar a hablar un poco de árboles, pero... ¿Por qué decís que aquí fue el primero que usó Porsche? No, probabilístico no. No, el enfoque probabilístico son todos ellos. Wiener, Courant, Phillips. Kakutani fue el primer, pero Courant y Wiener lo hacían para paseos aleatorios. No tomaban límite. Kakutani es el primero que lo hace con el movimiento browniano. Pero Hunt todavía no había demostrado que era fuerte el banco, entonces para Kakutani era una. Es una serie de 4 o 5 artículos de Kakutani. Era fuerte era más fuerte después. Esta referencia de que esto es fácil lo vi en el libro de Yuval Pérez y Peter Morters, que tiene un capítulo, creo que es el 4 o el 3, sobre funciones armónicas y movimiento browniano. No, yo recuerdo que vino nosotros. No tenían fuerte. Hunt era evolución. Que cuando tú tienes las imágenes en un tiempo de parada, entonces tienes out, un tiempo de parada, entonces claro, tú puedes decir, bueno, puedo evaluar una función en estado y eso es medirle con respecto a las imágenes Bueno, empecemos con los árboles. Un árbol es un grafo sin ciclos, conexo sin ciclos. Y voy a pensar siempre acá que los árboles en principio van a ser todos infinitos. Y van a tener una raíz a la que denoto ahí como el conjunto vacío. ¿Por qué esa notación espantosa del conjunto vacío? Bueno, porque vos tenés que escribir a los vértices como la unión de conjuntos. Y la raíz es el conjunto que tiene 0 elementos. Conjunto vacío. Bueno, y MX de X va a ser la cantidad de sucesores que tiene el vértice X. ¿Está? O sea, cuando vos definís, hay dos formas precisamente de pensar cómo tener un árbol. Una es, bueno, te lo dan, el árbol es este, entonces te fijas cuál es el MX en ese caso. Y la otra forma es más es inductiva, digamos. Tengo una raíz, me fijo cuántos hijos quiero que tenga la raíz, o por ejemplo, sorteo con cierta distribución cuántos hijos va a tener la raíz, dibujo esos hijos. Ahora me fijo, sorteo cuántos hijos van a tener cada uno de los hijos de la raíz, y así voy procediendo inductivamente. Hay dos casos que son los más importantes, o sea, para esta charla, que es el caso donde la cantidad de hijos es constante, eso es un árbol regular, y donde la otra, donde los hijos son aleatorios, pero son ID y siguen cierta distribución, que es el caso de un árbol de Galton-Watson. Entonces, pero en principio, algunas de las cosas que vamos a ver valen para cualquier árbol, sea homogéneo o no. O sea, por homogéneo me refiero a que puede ser que uno tenga 2 hijos, otro tenga 4, pero que tampoco sigan una ley. ¿No? El tema de que sean aleatorios es parte de lo que me interesa usar más adelante, pero la mayoría de la charla vale sin que lo sean. Bueno, y ahí hay un ejemplo bien sencillo, un poco para establecer la notación, digamos, a la raíz le llamo el conjunto vacío, y después los números de forma lexicográfica. Este es el 0, este es el 1, y bueno, después a los hijos del 1 los voy a escribir como 1, algo, ¿tá? Donde ese algo va a variar en la cantidad de hijos que tengo.
Una pregunta, siempre tenés hijos, ¿no? Sí, estoy explicando lo que es un árbol, pero después para hacer las cosas voy a pedir que no haya hojas. El 1, 2, 1, 3. ¿Cómo? Empiezo en 0. Es el 0, arranca en 0. Arranco en 0. No, pero dice Diego que el punto 1, 2 en realidad es una. No, porque este es el 1, 0, este es el 1, 1 y este es el 1. Ahora eso, capaz que se adelantó, digamos, viene acá. Los sucesores los escribo como XY con I de 0 hasta 1. Se podría escribir de 1, lo que pasa es que después para una cosa que voy a usar, si no tengo que restar 1 en otro lado. Bueno, el antecesor, digamos, el padre de cada vértice, lo voy a escribir con X y el simbolito ese que no sé cómo se llama. Bueno, sí, bar. El módulo de un vértice es el nivel al que está. La raíz está a nivel 0, sus hijos están a nivel 1, los hijos de la raíz a nivel 2, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, acá escribí algunas cosas, digamos. Bueno, y casi lo último de notación, x a la menos j es el j ancestro, ¿no? A la menos 2 sería el abuelo. Esto tiene la particularidad, voy a escribirlo acá, que si uno hace esto, le da x a la menos 2, que es lo que quiere todo estudiante de contador o de biología. Pero bueno, x a la menos el nivel siempre es la raíz, porque tenés que ir hasta el primer progenitor, y después está marcado ahí quiénes son el padre, el abuelo. ¿Se entiende la notación? Bueno, voy a contar un poco qué es el borde de la. Yo quiero definir un problema de Euclid. Entonces, tengo un grafo, tengo una noción de vecindad que heredo del grafo. Los vecinos son los vecinos. Eso me va a permitir definir el laplaciano. Bien, o decir que algo es armónico. El problema que tengo es, bueno, el problema de Euclid es encontrar una función armónica en el interior que coincide con una función en el borde. Tengo que decir lo que es el borde de un árbol. Bueno, el borde de un árbol son esencialmente, bueno, son lo que se llaman ramas o branch, que son todos los sitios, todas las direcciones que se generan a partir de la raíz. Entonces, son todos los caminos infinitos seguidos por vértices adyacentes que, bueno, que no se vuelven a cortar a sí mismos y comienzan en la raíz. Entonces, por ejemplo, eso que está resaltado en amarillo, casi naranja y rojo, son dos branches, son dos ramas del árbol. El borde va a ser el conjunto de todas las ramas. Bueno, y esencialmente dos ramas están cerca, mientras la medida de que dos ramas estén cerca, o sea, que dos puntos del borde estén cerca, es, bueno, ¿cuánto coincidieron en la dirección? Estas dos que están acá, bueno, coinciden hasta este punto, y después se bifurca, ¿no? Entonces, bueno, estas dos están más cerca entre sí que cualquiera de ellas, por ejemplo, con esta otra. Es como las hojas en el. Sí, son las hojas en el infinito, son los puntos terminales en algún sentido. Bueno, entonces, esto es como muy clásico, estudiar cuál es el borde de un árbol, y se enfoque desde la topología, desde el análisis o de donde sea, siempre el borde es este, ¿no? Que estamos descubriendo la puerta. Entonces, un tema es cómo pensar este borde de una forma más amigable. Yo quiero definir una función en este borde. Y así, por ahora, parece imposible.
O sea, sí puedo estudiar qué es lo que pasa cuando me acerco al borde, porque eso es irme por una rama. Bueno, está bien, eso tiene algún sentido. Pero ya definir la función del borde tiene alguna particularidad. Todo también que estamos hacia abajo, Bueno, acá estoy asumiendo, sí, acá estoy asumiendo que toda rama tiene al menos un hijo. O sea, que todo vértice tiene al menos un hijo. Si yo tuviese algún vértice con hijo 0, bueno, es como que tengo el borde ahí arriba. Pero quiero, de hecho lo escribí acá, sabía que lo había escrito en algún lado. No, en principio no quiero. Voy a evitar esa situación. Eso no es borde que termina ahí. No, es que no lo dibujé porque si no, no me entra. Es un tema de escala, digamos. No, yo creo que Sí, sí. termina ahí, como No. estás subiendo. No, esto sí, el árbol no termina ahí, no lo seguí dibujando porque. Bueno, o sea, esencialmente podés poner alguna distancia que mide cuánto tiempo estuvieron coincidieron y algo, cualquier distancia que mide algo de eso. Por ejemplo, no, podés decir que sí, pones un medio como para cada arista que coinciden y multiplicás, digamos. No sé, o sea, cualquier serie, o sea, cualquier coeficiente que le pongas, eso va a funcionar. Incluso podrías. Pero realmente mujeres que coinciden mucho en la distancia pequeña. Sí. No. O sea, ponés, por ejemplo, la distancia es su antecesor común, o sea, este punto, a la, no sé, a la menos algo. Que esté. O sea, si fuera el árbol regular, no sé. Lo haces como 3 a la menos el nivel común. Y eso, o sea, claro, pero eso, o sea, este 3 es como arbitrario, ¿no? O sea, lo que depende es que vos estás considerando qué cosas, o sea, que estas están más cerca si se hubiesen separado un paso antes, y si se hubiesen separado un paso todavía antes, y así sucesivamente. No importa mucho cuál es la escala que pones acá para medir. Para esto, ¿no? Obviamente, si uno quiere hacer otra cosa, probablemente importe. Bueno, entonces, voy a tratar de pensar el borde en algún conjunto que yo ya conozca, y por lo tanto voy a proyectarlo sobre un conjunto de conos. Bueno, acá vienen más fórmulas, pero no son difíciles. Quedemos con esta idea. Un camino infinito es una secuencia, ¿no? Estoy pensando ahora en el árbol regular, que es un poco más sencillo. Es una secuencia donde cada uno de esos coeficientes, o sea, su i, es un valor entre 0 y m-1. Esencialmente, tengo el primero, el A1, esencialmente es el hijo A1 de la raíz, A1, A2 es el hijo A2 de A1, y así sucesivamente. Bueno, y lo que hago es proyectar eso al intervalo 0,1. ¿Cómo? Bueno, con la proyección m de alta. Sí, ahí lo que está por detrás es que cualquier, o sea, voy a ir pensando así. Supongan que m es 2. Entonces, si m es 2, acá tengo el intervalo 0,1. Bueno, la raíz la proyecto al 0. Estoy pensando que m es 2, entonces tiene 2 hijos. Bueno, a este también lo proyecto al 0 y a este lo proyecto a un medio. Bueno, este tiene 2 hijos más. A este lo proyecto a un medio y a este lo proyecto acá. O sea, voy eligiendo los intervalitos en donde están. Bueno, y de esa forma obtengo una proyección, algo que es sobreyectivo, pero evidentemente no es inyectivo, sobre el intervalo 0,1. Lo hice para una secuencia infinita, o sea, para una rama del árbol, pero puedo hacerlo puedo extenderlo para una finita
sin ningún problema. Esencialmente lo que es importante, porque es lo que nos va a permitir hacerlo después en el caso donde esto no es regular, es que vale esta propiedad. ¿Sí? Si, o sea, la proyección de un vértice es igual a la proyección de su padre más el número de hijos que es, dividido, bueno, algo que tiene que ver con el nivel. Bueno, pues voy a seguir con... O sea, esto me da una forma de pensar, ahora todavía no está escrito eso, pero voy a pensar el borde como el 0,1. O sea, cuando quiera definir una función en el borde, lo que voy a hacer es proyectar el punto al 0,1 y componerla con una función de 0,1. Particular, eso te permite dibujar. Sí. Sí, esta es la distancia natural, digamos. Es la que comenté antes, ¿no? Van a coincidir. Bueno, entonces, sigo con algunas cosas de la proyección en el árbol regular. A cada vértice le quiero asignar un intervalo. Y esencialmente, ¿qué es ese intervalo? Bueno, acá está definido, se define así, digamos. Pero esencialmente lo que me importa es lo siguiente. A este vértice, al 1, 2, le voy a asignar como intervalo el intervalo donde van a quedar proyectadas todas las branches, o sea, todas las ramas que pasen por ese punto. O sea, todas las ramas que empiezan en la raíz, esas terminan todas en el intervalo 0,1. Entonces, a la raíz le asigno el intervalo 0,1. A este punto, tiene un árbol ternario, entonces lo que tengo es que las ramas que van a tener, que van a pasar por ese punto, van a tener un 1 en su expansión ternaria y van a caer en el intervalo 1/3, 2/3. Bueno, y acá van a caer en el tercio superior del intervalo anterior. Entonces, tengo esencialmente una estructura que me dice, bueno, los puntos del borde, o sea, pensémoslo así, hagamos un spoiler. Si yo pongo un paseo aleatorio que arranca en el origen, digamos, en la raíz, y el paseo aleatorio va a terminar en una branch que cuando yo la proyecte queda acá abajo, tiene que haber pasado por ahí. ¿Sí? Y también tiene que haber pasado por ahí y demás. ¿Cómo? No, bueno, pues acá todos tienen 3 hijos, entonces por eso estoy dividiendo en tercios. Pero no, depende, sí. Acá, este I depende de quién es el... O sea, si vos sos el primer hijo, sumás 0. O sea, tenés la misma proyección que tu padre. Si sos un poco feo de decir así con palabras. Si sos eso es todo tu caso. Hay mucha confianza, por eso se lo digo. Si sos el segundo hijo, bueno, vas a proyectar 1 sobre m a la... Claro, porque ya estoy... No está mal. Este que está acá va a proyectar a este otro. O sea, si yo sumo los hijos, van a proyectar lo mismo que proyectaba el padre. Entonces los voy moviendo de a uno. Por eso, en realidad el I está codificado en este X. El tema de la inyectividad tiene que ver que se superponen en los bordes. Sí. Que vos proyectás, que el primero siempre va a proyectar igual que el padre. A eso no lo puedo arreglar. Y es que precisamente es que cualquier número racional lo puedo escribir como el de acá o el de acá. Por eso también, después cuando plantee el problema de Dirichlet, me va a interesar plantearlo para una función, o sea, le puedo pedir que la función sea continua, etc.
eso tiene algún sentido, pero también para una función que no necesariamente sea continua, porque bueno, quiero poder, porque como branch son distintas, digamos, o sea, esta es distinta de esta. Si bien cuando terminen yo las voy a proyectar al mismo lugar. Entonces, pero bueno, es lo que puedo hacer. No, tengo eso, o sea, entonces a cada vértice le corresponde un intervalo que es donde se proyectan las branches que pasan por ahí. O sea, es como si vas a salir por ese punto, vas a terminar, si vas a ir al borde pasando por ese punto, vas a terminar en ese intervalo. Vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si el árbol no es regular? Bueno, se puede hacer lo mismo, da un poco más de trabajo. Lo que hay que... Se define por inducción, esta phi. Bueno, de nuevo, en el vacío vale 0. Y después la defino para los hijos del paso anterior. La defino mediante la misma fórmula, solo que acá tengo que tomar en cuenta que no hay uniformidad. Esencialmente, esto lo que me contempla es que en cada paso, las branches que van a caer, o sea, que pasaban por un punto, y las que pasan por sus hijos, cuando hago la unión, tienen que ser iguales. Bueno, veamos rápido el ejemplo. Bueno, este va a proyectar a un tercio, ¿sí? Porque la raíz, que es el vértice amarillo, tiene 3 hijos. Entonces, este es un tercio porque es el segundo hijo. O sea, es el asociado a 1. El rojo va a proyectar al mismo que el padre porque es el que está siempre más a la izquierda. El verde, ¿tá? Va a proyectar a este punto que está acá. Que esencialmente, esto es el siguiente slide, pero ya está. Si el intervalo asociado al celeste era el 1/3 2, en el siguiente paso lo dividiste entre 4, ¿sí? Y el intervalo asociado al rojo es el primero de esos 4 intervalos, y a ese lo volvés a dividir entre 3, y eso te va a dar el intervalo asociado al verde. ¿Está? Y así vas haciendo las cuentas. Porque eso en el caso diádico, para mí, No sé, no lo pensé así. El diárico, ya. Es como una concepción, vas a soltar una moneda, la izquierda, se me dice, Sí. Sí, sí, da una medida singular de Cantor. No, es que creo que si vas por una comunidad social, todo siempre estará. No sé. Si hay independencia, la misma cantidad, más felices. Sí, tiene sabor. no, te tiene que dar sí, el uniforme 01. Siempre. Porque yo, en algún momento, cuando hice análisis estocástico con Inés, hice esta cuenta de que vos tenés un uniforme de 0,1. La escribís en una base cualquiera, los coeficientes son Bernoulli. Son independientes. Entonces, por ejemplo, vos son independientes Bernoulli cuando es en base 2, pero si no es multinomial, digamos. Entonces, cuando reconstruís con una multinomial, de nuevo obtenés una... Y ahí lo único que usás es la independencia. Igual, vas a sistema, en la otra, sí que si puede ser tirada sin militar, representa un punto, no es un poco distinto. Lo que vas a intersectar de los. Al final es un punto, pero todos la probabilidad de llegar a un punto y a todos es desafío. Pero no se me parece eso, como que. O sea, ¿cuáles son los branches que caen en cierto intervalo? Entonces, es una construcción muy bonita, ¿verdad?
No, me parece que, o sea, que te va a dar la medida de ley. La de un tercio es ir construyendo el canto. Y para No, girar, pero para el canto tenés que sacar. Y acá no está cuando sacando. son los intervalos, sí, con agujeros. Con agujeros, claro. Si yo me acuerdo mal, terminamos en la media de canto. Vos de las 3 ramas elegís solo 2. Sí. Claro, por ejemplo, ahora voy a. Cuando escriba la fórmula que tenemos para el laplaciano, nosotros en un momento trabajamos con otro operador, que es el infinito laplaciano, que esencialmente era mirar el máximo y el mínimo. Y ahí lo que sucedía es que si tu función era creciente, o creciente localmente, te quedabas siempre con el extremo inferior, o sea, con el primer hijo o con el último hijo. Tenías que elegir ahí. Y entonces eso te introducía así una medida que era una medida fractal, digamos, era diferente a la medida de Lebesgue. Pero acá me parece que los mirás a todos igual. Bueno, los intervalos de proyección son estos que definí, y es la misma idea. El intervalo de proyección acá van a ser todas las donde se proyecten todas las ramas que pasan por acá. Bueno, entonces, ahora vamos, ya discutimos bastante sobre el conjunto en el que es el árbol, donde vamos a definir el problema de Dirichlet. Ahora voy a definir el operador, no va a ser el laplaciano estándar, le pusimos un coeficiente beta. Si beta es 1 sobre la cantidad, en el árbol regular, si beta es 1 sobre m más 1, te queda el laplaciano estándar. Pero bueno, en principio, acá mirás con una probabilidad, si quiere, o mirás con un peso al padre y con el peso restante mirás a los hijos. ¿Está? A los hijos los mirás a todos de forma uniforme. Bueno, yo podría poner beta un medio, pero en el caso más general, donde la cantidad de hijos no es homogénea, el beta siempre está fijo. Medio no, beta 1. Bueno, pero lo que pasa es que el m varía. Si fuera en el caso regular, puedo poner beta 1 sobre m y obtengo el caso del laplaciano estándar. También podría poner beta igual a 0, que es el caso donde no miro el padre, miro solo hacia abajo, y es como mirar el árbol dirigido. Hay dos. Esto está definido cuando es diferente de la raíz, y en la raíz, como no tengo padre, tengo que definirlo de forma ad hoc como el promedio de sus hijos. Bueno, y una función es armónica cuando anula esto. Es una condición de valor medio. Una alternativa que en algún momento exploramos y era más o menos parecido, pero mucho más engorroso, era poner acá una fórmula general de valor medio, y más o menos las cosas salen igual, digamos. Se vuelve mucho más técnico, pero es una fórmula. Y por ejemplo, la mediana es un operador de valor medio, digamos. Yo te doy la función definida en los hijos y quédate con la mediana de los hijos. Es algo que tiene las mismas propiedades que el promedio, que la mediana, que hacer un medio del máximo y un medio del mínimo, o que combinar todas esas cosas. En cambio de eso, una función que depende de todo. Sí, bueno, pero no solo coeficientes, porque podés hacerlo no lineal. No solo coeficientes porque podés hacerlo no lineal. Si yo digo que mi operador de promedio es tomar un medio del máximo y un medio del mínimo, no es lineal y... en la función no es lineal, digamos. O sea, si vos tenés una función que cumple eso, o sea, vos tenés una función y otra, y la sumás, no es lo mismo que aplicarle ese operador a esta y ese operador a esta. Con el promedio sí te pasa. Entonces, el problema de Dirichlet es dar una G continua, hallar una U que me anula el laplaciano, y bueno, todo ese trabajo que hicimos para definir el borde del árbol se codifica acá, que previo, o sea, que la condición de borde voy a proyectar y después evaluar en una G cualquiera
definida en 0,1 dada. Bueno, entonces, tengo algunas buenas y malas noticias. La primera es que si beta está entre 1,5 y 1, las únicas funciones beta armónicas acotadas, o sea, fíjense que G si es continua en 0,1, que es acotada, son las constantes. Y eso tiene que ver con lo siguiente, probabilística, o sea, la prueba de esto no es probabilística, pero es fácil darse cuenta que si beta es mayor que 1,5, en el árbol, vos no, o sea, el paseo aleatorio no es transiente, es recurrente. ¿Sí? Porque fíjense que lo podés acoplar, si beta es mayor o igual a 1,5, ¿está? Beta está prohibido volver. Beta sí, es como, es con lo que es ir en la dirección de la raíz. Entonces, si beta es mayor o igual que 1,5, esto lo acoplás con un paseo aleatorio en Z, que cada vez que te mueves en la raíz vas para un lado, cada vez que te mueves vas para otro, y bueno, si beta es mayor o igual que 1,5, vas a ir a infinitely often a la raíz, y bueno, entonces no vas a ver la condición de borde. Porque para ver la condición de borde, pensado heurísticamente, el paseo aleatorio tiene que acercarse al borde. Si no lo ve, hace nomás excursiones, ya está, no puede resolver el problema de bueno, eso te da una idea también de que para beta entre 0 y 1,5 tiene que haber solución, porque te vas a, eventualmente, o sea, no sos recurrente, sos transiente, entonces eventualmente te vas a ir y te vas a escapar por una de esas ranchas. Bueno, entonces vas a ver lo que está ahí abajo. Fíjense en el caso, o sea, para tratar de adivinar cómo tiene que ser la solución, porque esto funcionó así mientras lo estábamos pensando. ¿Qué pasa si el grafo es dirigido? O sea, si beta es 0. O sea, no vas nunca para arriba. Obviamente esos transientes se van a acercar al borde, pero si vos empezás si yo empiezo mi paseo aleatorio acá, lo único que voy a ver, por lo tanto es lo único que me debería determinar mi función, es sobre lo que proyecto. Sobre lo que está en el intervalo, si esta era X, lo que está en el intervalo de proyección. ¿Está? O sea, porque estoy pensando beta igual a 0. Digamos. No puedo ir para arriba, no voy a ver nada más. Bueno, de acá me voy a escapar para alguna rama que está acá abajo seguro. Bueno, entonces, la fórmula para beta igual 0 dice eso. Tenés que integrar tu condición de borde en ese intervalo. Integrarla con el promedio. Siempre que seas transiente es lo mismo. Bueno, bueno, sí. Entonces, así, o sea, nosotros, ahora, esto es un poco de historia. Esta fórmula no la sabíamos. Escribimos el paper, avanzamos bastante, no lo escribimos todo, pero avanzamos tipo la primera parte del artículo, sin conocer esta fórmula, sí conociendo la beta igual 0. Esto es un resultado de Delpe, Rossi y Mosquera. Que ese, claro, sale es como lo natural en ecuaciones. Uno agarra el intervalo, lo parte con una función a trozos, y como es continua, esa función a trozos, cuando aplicas el intervalo va a aproximar, construís cada pedazo y como suma, la suma te va a dar, y bueno, empezás a aproximar la solución y cuando pasas al límite llegas a eso. Es como lo más natural en ecuaciones. El caso de beta igual 0. Nosotros encontramos una solución, la vamos a aproximar. La construcción para beta igual 0 tenía eso que nunca miraba. Bueno, el argumento es con el método de Perron, lo escribimos todo, bárbaro. Y queríamos hacer más cosas, o sea, queríamos en particular tratar de estudiar el problema de Dirichlet-Neumann, y para eso precisábamos una fórmula explícita. No, entonces, sin fórmula explícita, esa segunda parte del paper, que era la que más nos interesaba, no se podía hacer. Estuvimos haciendo un montón de cuentas, eso, y un día, o sea, la forma de pensarlo fue, para adivinar esa fórmula, fue pensar así, bueno, suponete que el tipo va a caer por acá. Entonces, es transiente. Va a hacer alguna excursión hacia arriba y eventualmente caerá para otro lado, digamos, pero si el paseo aleatorio arrancó acá, de alguna forma vas a tener que pesar de una manera lo que termina acá
que es lo que baja directo. Lo que hizo una excursión hasta acá arriba y después bajó, ¿sí? O lo que fue hasta la raíz y después bajó. Y eso es un poco lo que aparece en la fórmula. Acá, o sea, J me va a marcar hasta qué nivel fue la excursión, esencialmente, y me va a definir el peso con el que voy a integrar en el intervalo que se proyecta. O sea, si es una excursión de largo J hacia arriba, el último punto en la ancestría de X que visitó es X a la menos J, y voy a proyectar ahí. Bueno, y este P, aparte, justo es el drift que te queda cuando me hace un paseo aleatorio en Z, que va para un lado y va para el otro. Así la adivinamos. Y después, bueno, más o menos la escribiste, probás que es armónica, y bueno, para probar que coincide con G en el borde, si G es continua, hay que usar teorema de diferenciación del EB, digamos, cosas bien básicas. Y lo bueno es que la fórmula vale para si tu G está en L1, si podés integrarla, esto se calcula. Así como el DT es porque vos vas con igual probabilidad de resultado. Si vos, por ejemplo, Sí. intento adivinar, vas con 0, un medio, Sí. tenés que integrar con la medida de cambio. Sí, eso es lo que nos pasa con esto, cuando en vez de considerar el laplaciano, consideramos este operador. O sea, en vez de mirar el promedio de los hijos, mirábamos esto, el mínimo de XY. O sea, suponete que estoy en el árbol regular, digamos, y de 0 a m menos 1, más un medio del máximo. Cuando vos mirás esto, te queda la medida de... Estás integrando contra también. Bueno, entonces, esto en algún sentido, yo lo pienso como como lo conté acá arriba, digamos. Hago la excursión y salgo empiezo en X, si hago una excursión para arriba voy a salir por algo eventualmente más grande, tengo que empezar, y si salgo directo para abajo, salgo ponderando la integral en este intervalo de mi condición de borde. Y eso lo veo que en algún sentido tiene un flavor, un sabor de una fórmula de Feynman-Kat, porque vos estás integrando, o sea, estás haciendo tu solución como una integral de algo en el borde, y tenés que considerar las trayectorias que salen por ahí. Bueno, en el caso de un Galton-Watson, ¿dónde aparece acá la aleatoriedad? Bueno, te aparece en que estos vértices, en principio no bueno, ese segundo, estos vértices son aleatorios, digamos, porque no es uniforme la cantidad de hijos que tenés, y por ejemplo, el tamaño de este intervalo. El tamaño de este intervalo depende... Perdón, este intervalo. El tamaño de ese intervalo, del intervalo IX a la menos J, depende de todo o sea, de sus ancestros. Bueno. El problema es que ahora, como es aleatorio, vos podés saber en qué nivel está y puede ser otra medida, digamos. No miden todos iguales los intervalos. No miden todos iguales los intervalos. Entonces, bueno, esto es esencialmente lo que escribí antes. Yo acá estoy en este X, y bueno, o salgo directo para abajo y muero en este intervalo, o hago una excursión hasta acá y voy a morir en algo un poco más grande, y así sucesivamente. La pregunta es una pregunta de lo anterior. Vos eso no lo podés escribir cansado. Eso es lo que querés hacer. Eso es lo que quiero hacer. Intenté y he intentado, porque esto es... Hay cosas acá que te quedan como una martingala. No lo voy a contar ahora, pero después te lo cuento. Si vos podés separar la solución en esto más esto, y esto que te queda acá es una martingala respecto de la filtración, que es ir descubriendo los hijos. En realidad es un poco más, es predecible, ni siquiera
medible respecto a una simetría anterior. Orden. No, estoy bajando por nivel. Mi filtración es las variables aleatorias funcionadas por nivel. Bueno, rápidamente, sobre lo que hay que saber de Galton-Watson, o lo que hay que recordar de un árbol de Galton-Watson, es un árbol donde la cantidad de hijos de un vértice es aleatoria, pero independiente de todo, pero sigue siempre la misma ley. Mu sub i es la probabilidad de tener i descendientes. Esta m es el número medio de hijos, ¿sí? Bueno, si m es mayor a 1, hay una probabilidad positiva de que el árbol de Galton-Watson sea infinito. Bueno, y obviamente, si yo digo que la probabilidad de tener 0 hijos es 0, automáticamente mi árbol es infinito. Ahí no hay probabilidad, digamos. Bueno, entonces, yo para hacer esta construcción, ¿qué es lo que preciso? En el fondo, para obtener esta fórmula, lo que preciso es que estos intervalitos i sub x eventualmente se vayan tendiendo a 0. Porque para mostrar que tomo la condición de borde, tengo que poder... cuando me acerco al borde, esta integral tiende al valor funcional de la función, y para eso preciso usar algo tipo el teorema de diferenciación de Lebesgue, y preciso que el intervalo vaya a 0. Entonces, y si no, no va a resolver el problema ahí que para una función g. Va a resolver para la función g que sea constante ahí, pero el problema es que si ya tengo, el problema que tengo que, a mí me gustaría definir el problema así. Dado una condición de borde y una realización del árbol, probar que tiene solución. Si yo, dado un árbol, te digo para qué condiciones de borde tengo solución y para cuáles no, está bien, puedo hacer lo que vos decís. Sí, casi seguramente. Pero yo querría que la G esté dada al mismo tiempo que el árbol y no que dependa de cómo será. Sí, es en random en estoy pensando. Bueno, entonces lo que preciso es que no haya caminos infinitos que tengan un solo hijo. Porque ahí el intervalo no se me divide. O sea, el intervalo, si tengo un solo hijo, el intervalo del padre y del hijo es igual, entonces no me va a decrecer. Y bueno, y eso es pedir esta condición, que es que haya listas con un hijo, no precole. La probabilidad de tener un solo hijo es menor que el branching number del árbol, que es, en el caso de Galton-Watson, es 1 sobre m. Sí, siempre la misma ley, siempre puede pasar. Va, creo que sí. No, pero... Pues son infinitas, no. O sea, si vos acotás, o sea, acá tenés que no tener... No, porque una, digo, si vos haces un sorteo, alguna vez no pasa. Bueno, Son infinitas, claro. O sea, el borde crece muy rápido, digamos, del árbol. Entonces, a ver, si lo que vos decís es cierto, en realidad no habría percolación en el árbol, y la hay, digamos. Si vos, el problema es que cuando vos percolás en el árbol, automáticamente percolás con infinitos clústeres. En algún momento sabes que se rompe, pero en algún lugar hay un camino infinito. No, pero no te das cuenta que son muchos, es decir, que el razonamiento para uno. Cuando tiempo quiere, en un momento no va a tener hijo. No, y aparte no son independientes, ¿no? Porque, claro, o sea, el árbol pasás a ser independiente cuando te separás. Pero... No, está mirando una sola. Entonces, si yo puedo asegurar esa condición, para un Galton-Watson tengo, o sea, dada una realización en random environment del Galton-Watson, tengo solución del problema de Dirichlet único, para cualquier G dada. Entonces, lo que me interesa comparar es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando... ahora, mi árbol de Galton-Watson tiene una media entera. Supongamos el caso más sencillo, que quizás no es el más interesante.
Sí. Por ahora, es así. Suponete que tenés 2 hijos con probabilidad 1/2, 4 hijos con probabilidad 1/2. En media tenés 3. Entonces, ¿qué tan diferente es la solución al problema de Dirichlet en ese árbol aleatorio con el árbol promedio? En algún sentido. Que es el árbol regular de 3 elementos. Fíjense que es muy difícil, o sea, quiero comparar esas 2 soluciones, pero es muy difícil porque no las puedo comparar puntualmente. Porque en ese ejemplo, ningún vértice del árbol de 3 es un vértice del árbol del otro. El otro siempre tiene 2 o 4 hijos, nunca tiene 3 hijos. Entonces, ¿cómo tengo que comparar? Bueno, y esto es algo para lo cual cualquier idea es bienvenida. A mí se nos ocurrieron 2 para comparar. Una es comparación en cada nivel. Voy a sumar lo que sucede en cada nivel y voy a tratar de ver si hay alguna diferencia. ¿Está? Entonces, esta es una variable aleatoria, estoy sumando todo lo que sucede a nivel K del árbol de Galton-Watson, y acá en el árbol promedio. Pensemos, este es el Galton-Watson con 1/2 de 2 hijos, 1/2 de 4, este es el Galton-Watson con 3. Bueno, haciendo muchos trucos, se pueden computar explícitamente, y la diferencia esencialmente es el tamaño de la generación entre estas 2 formas de comparar. Este es el tamaño de la generación K en el árbol determinístico, y este es el tamaño de la generación K en el árbol de Galton-Watson. Es cuántos individuos tiene la generación K. Y siempre estoy transportando la misma masa, que es la integral de la función de mi condición de Born. Bueno, entonces en particular una es la medida de la otra, y se pueden decir más cosas, porque este cociente, digamos, el tamaño de la generación a tiempo K dividido M a la K, es una martingala, entonces tiene un límite casi seguro, al que le llamo W. Y bueno, hay un teorema, es el teorema de Stigmund-Kesten, que te dice que esta martingala, este límite, esta martingala es positivo si solo si pasa esta condición. Obviamente esa condición para el árbol que les dije no tiene sentido. Esto importa cuando la cantidad de hijos que puedes tener es no acotada, ahí en la serie es cuando tiene algún sentido. Si no, esto va a ser siempre positivo. Bueno, un 0 es 0. No me queda claro, ¿no? Porque esto puede, pues está dividido en acá. puede diverger. Lo que sí es verdad que si tu cantidad de hijos está acotada, Un 0 es 0, n es mayor o igual que 1, ¿no? sí. Y es uno solo si está concentrado en 1. No, pero no, fíjate, o sea, no es tan así, porque, o sea, siempre tenés un hijo, pero, o sea, tu cantidad media no es 1. Si un 0 es 0, es 1, claro. A ver, para decir que la W es siempre positiva, vos precisás esta condición. Y Eso sí. esta condición se podría no cumplir por más que un 0 sea 0. O sea, precisás elegir las probabilidades de forma que esta serie no te converja. Y bueno, pero asumiendo que, o sea, Buscar, vos decís, eso te dice que los bucaros crecen muy rápidamente, ¿no? no decrecen muy rápidamente. No. Pero la intuición dice que los bucaros son grandes, entonces pasa ahí. Sí. Lo estás dividiendo con MK, ¿no? Que ahí es la dispersión y todo eso. Me parece que es un problema de cómo se concentran la cantidad de hijos, cómo se dispersan. Bueno, entonces,
uno puede estimar la diferencia en el E1 de esto y usando que antes de estímulo le queda esa integral que está ahí. El problema es que en realidad no tiene mucho sentido tomar límite en K. Porque yo sé que cuando K se acerca, o sea, cuando K es grande, o sea, me estoy acercando al borde, se tienen que parecer, porque se tienen que parecer a la condición de borde. Las dos. Sí, es como que en realidad me interesa poder controlar las cantidades un poco lejos del borde. En el borde, no lo mencioné acá, pero incluso podés probar que tenés convergencia uniforme. Entonces, está bien, si yo tomo K suficientemente grande, estas cantidades se tienen que parecer, digamos, todo se tiene que parecer, porque las dos funciones se tienen que parecer a G, entonces se tienen que parecer entre ellas. Entonces, ahí hay algunas cosas para seguir pensando. Otra, acá. ¿No se puede medir de alguna manera en el nivel cuando se empiezan a separar con tal medida? Y eso que una vez que se empiezan a separar, se separan cada vez más, se mantiene una estabilidad. No sé, habría que pensar ahí. Algo de eso sería bueno. ¿Qué ibas a decir, Ernesto? ¿Por qué me interesa mirar esa diferencia? No, bueno, porque me interesa ver cuál es el efecto de la no regularidad, digamos. O de la aleatoriedad. Una manera de estudiar Del caso medio. Otra forma sería, bueno, decir, perdón por poner un diagrama a lo algebrista, no voy a decir que conmuta porque no conmuta, pero, o sea, vos tenés los dos árboles y tenés las proyecciones a 0, 1. Ojo que no son las mismas, ¿no? No son las mismas proyecciones, porque dependen de un poco del árbol. Y después tenés tu función armónica en un árbol, tu función armónica en el otro árbol. Entonces, bueno, una forma es tratar de meter a las dos funciones en el mismo espacio. El mismo espacio razonable sería meterlas en 0, 1, digamos. Si esta sí fuese biyectiva, ya está, lo hago. Pero bueno, entonces, por ejemplo, estudiar alguna especie de distancia, como se define acá. Acá estoy mirando la diferencia entre las funciones para valores de X y de Y. Uno está en el árbol, Y está en el árbol regular, X está en el de Galton-Watson, que proyectan al mismo intervalo. Bueno, un poco cómo varía esto, y les puedo dar una condición, que están a nivel más de K o que están a nivel menos de K. Un poco es otra forma de... o sea, sobre esto no tengo ningún resultado, es una cosa que fui conversando el año pasado con alguna gente, de cuál era, esencialmente, cómo poner una comparación lo más natural posible entre lo que sucede en un árbol y en otro cuando no tienen vértices en común. Bueno, antes de decir gracias, otra cosa que me interesa es, bueno, esto es para, suponiendo que nunca tengo 0 hijos. Ahora, si yo tengo 0 hijos, voy a tener extinción eventualmente. Una cosa que puedo hacer, pero no me queda claro cómo definirla, y ni siquiera tendría sentido, es estudiar, y acá se va a notar que vengo de la UBA, condicionar al evento de que a tiempo n todavía tengo gente. O sea, mirar como la medida, o sea, mirar como una versión cuasi estacionaria. Bueno, o sea, porque vos ahí podés tomar límite, condicionado a ese evento. Entonces es como que vas a tener un árbol condicionado a cierto evento, tenés un árbol infinito. Bueno, ¿qué tanto te cambia las cosas? No tengo ni idea siquiera si ese objeto está bien definido, digamos, pero bueno, es algo sobre lo que me gustaría conversar si a alguien le interesa. Y bueno, ahora sí, gracias y perdón por el exceso del tiempo. No estaba alguien para responderme. La verdad que pregunto si alguien tiene preguntas en el Zoom. Suponemos que... Bueno, adelante, Manu. El organizador te da la palabra. Bueno. No, si habían pensado alguna forma de estudiar directamente el vacío aleatorio sobre el árbol
el tipping time de pegar en la generación K en donde caes, y poner peso sobre esa generación de tal forma que si tomas límite, pasa lo mismo que construiste acá. No, no lo pensé, pero hay un artículo de Eli Aikonen, amigo de Mathieu, esencialmente lo que estudian es la velocidad de escape del árbol, que tengo pendiente de leer a ver si se puede hacer algo como, o sea, si cuando vos mirás las velocidades de escape, o sea, eso tiene que ver con el laplaciano también, qué es lo que ellos obtienen, a ver si con este enfoque veo llegar a lo mismo, o veo cuáles son las dificultades que ellos tienen y que no, si entendí bien la pregunta y que no logran contestar. No sé, conversémoslo y tratemos de entender la pregunta. Eso me va a dar una charla con mi Pablo Reza. Y la pregunta es: ¿no puede ser como el tamaño natural, meterlo en una hiperbólica, en una eso, ¿no? Sí, o sea, vos podés elegir el embedding del árbol como vos quieras. Yo podría decir que empiezo en el origen y el árbol ternario, algo así, y eso es como una discretización y después sigo así, siempre con el simbolito de Mercedes-Benz, digamos. Eso es una discretización del plano, del disco hiperbólico, y por ende del plano hiperbólico. Ahí tenés que ir midiendo un poco diferente a medida que te acercas al borde, que tu distancia se vaya haciendo más grande. Pero Y ahí puedes determinar límite de paso. bueno, sí, también puedo poner un browniano. Si yo en vez de considerar esto, considero el árbol, el grafo métrico infinito, puedo poner un browniano. No, yo no digo un browniano que muestra por las ramas, sino poner un límite en los pasos, hacerlos cada vez más chiquitos. Sí, ya entendí. Sí, eso creo que se puede. De hecho, no hablé con Pablo de esto, sí hablé con Vittorio, que estudió un poco ese tipo de cosas. Con Pablo Leza. Pero sí hablé de esto con Vittorio, que estudió un poquito de esto, y bueno. Sí. Ahora que. Bueno, le agradecemos al speaker y damos por finalizada la charla.